Hermanos, me voy a molestar con unas preguntitas. Ya nos habían anunciado. Hoy empezamos. La idea es, pues, de alguna manera, acercarnos a la lectura, a traer la Biblia, a traer el himnario, a traer invitados, a evangelizar, que debiera ser algo que es natural en nosotros como hijos de Dios, pero bueno, de alguna manera hay que torcernos la mano un poquito para poder que empecemos a avanzar. Entonces, voy a pidiéndoles por favor los siguientes datos. Primero, levante la mano los que traen Biblia. Denme chance de contarles. Gracias. Los que traen himnarios. Capítulos leídos. Ahí me ayudan a sumar si me equivoco. Capítulos leídos. ¿Cuántos, hermana? ¿Alguien más? ¿Cuántos? ¿Alguien invitó a alguien? Ese va a estar casi siempre en cero. ¿Sí? Ah, mi hermano. Bienvenida y mi hermana, qué bueno que no se quedó en cero aquí. ¿Quién evangelizó? Hermana Martita casi. Es tarea de todas las hermanas. Muchas gracias, hermanos. Vamos a iniciar. Ahora levante la mano los que son santos. Más de la mitad no la levantó, debería levantarla, ¿verdad? A lo mejor porque no conocemos la definición o no sabemos qué significa esto, ¿verdad? Hay dos cosas que principal son el ser santos. El tema es la santidad. ¿Y cómo es que somos santos? Alguien que nos diga y a lo mejor con eso terminamos. Es algo que ahorita menciona el pasaje, que si le dimos una ojeada al canal, vimos eso que dice la hermana, ¿verdad? Bien, vamos a la lección número 8, página 47, donde el pasaje es Hebreos 12, versículos 12 al 29, y el texto clave es Hebreos 12, 14. Y el tema es la santidad. Bien, vamos a leer todos juntos el texto clave. Hebreos 12, capítulo 12, versículo 14. ¿Qué dice? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Este versículo clave tiene por un lado una bendición, pero por otro lado tiene una advertencia. ¿Cuál es la bendición? La paz con todos. Que nosotros, como hijos de Dios, como creyentes en Jesucristo, si fuimos llamados, tenemos una tarea. ¿Cuál es? Ahí en ese versículo. Seguir la paz. ¿Sí? Seguir la paz. Para que no solamente
sino que sigamos la santidad. Primero el Señor nos conoce y por eso dice seguid la paz. Ahorita el mensaje se nos invitó a ¿qué? Hacer cartas abiertas. Hacer carta abierta, pero nos dejó una recomendación para seguir, para hacer una carta abierta. ¿Cuál fue? Amarnos los unos a los otros. Y qué triste es cuando oímos no se puede. Es que no puedo. Es que así soy yo, dijo el hermano, ¿verdad? Y los he escuchado. Y el Señor dice que si no amas al que ves, nunca asegures ni digas, ni te hagas a la idea de que amas a quién. A Dios. Entonces, si hay alguien que te cae mal aquí, pues tienes una tacha y tienes un freno de mano. Y si todos te caen mal, pues seguramente todavía no has sido llamado. Debemos de amarnos. Y cuando uno ama, ¿qué sucede? Se da la paz. Y si se da el amor, si se da la paz, entonces puedo saber que estoy caminando y que estoy persiguiendo ¿qué cosa? La santidad. La santidad. Esa es la bendición. Pero hay una advertencia. Si tú no ves santidad en ti, si no ves avance en la santidad y no te sientes santo, para los que no levantaban la mano, dice la segunda parte, ¿qué cosa? No verán a Dios. No verán a Dios. Tienes que orar mucho para que este pasaje sea una verdad en tu vida. No está condicionado al que te cae bien, al que te conviene. Es amar. Y el Señor nos ha cerrado todas las puertas por donde nos pudiéramos escapar cuando nos dice que inclusive amemos ¿a quién? Al enemigo. Entonces, no hay lugar para decir no puedo. Página 47, alguien que lea la meta. Afirmar la realidad de la Iglesia como la comunidad de los santos, así como las implicaciones que debe tener en nuestra responsabilidad esta declaración. Que afirmemos que somos ¿qué? Una comunidad de ¿qué? De santos. Sí. La próxima vez que nos pregunten quién debe levantar la mano, todos los que son hijos de Dios. La iglesia, ¿cuál? Invisible. ¿Sí? La visible, pues estamos todos aquí presentes, pero la invisible tiene que levantar la mano cada vez que se pregunte, porque es un testimonio, es una realidad, es algo que sí es tuyo. Y la segunda parte dice, pero no olvidemos la responsabilidad de afirmarlo. La responsabilidad de afirmarlo. En la página 47 hay 3 preguntas. Voy a pedir que cada uno de los 3 que participen la lea y la conteste. No hemos leído los pasajes que vienen arriba ni nos da tiempo, lo que nos queda de tiempo según el reloj, pero a ver qué podemos contestar aún no habiendo leído. ¿Qué dice la primera pregunta? Fuerte que lo lea alguien. ¿Cuál es el título para los creyentes que aparece en todos estos textos? ¿Cuál es la condición para dárselos? La primera pregunta, mi hermana Marta ahorita la contestó, si la oyeron. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Cuál es el título para los creyentes? ¿Cuál es el título para los creyentes? ¿Cuál es? La santidad. Santos. 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 Sí. Así llama Pablo a estas iglesias que, vaya que eran iglesias que tenían situaciones, dificultades, y les llamaba santos. Así es que, sí, no somos perfectos, pero sí, podemos, ya entendiendo, decir al rato, somos santos. ¿Cuál la respuesta ahí es? ¿Qué cosa? Ser santo. Ser santo. ¿Y cómo? Tener la certeza de que somos hijos de Dios, de que hemos aceptado, que estamos practicando sus mandamientos. ¿Dónde empezó a ser santo cada uno de ustedes? Cuando fuimos sacados de dónde? Del mundo, y fuimos traídos al Señor. Ahí el Señor nos justificó y empezó ahí en ese momento el ser apartados y empezó un proceso ascendente de santidad que nunca vamos a llegar a la perfección hasta que estemos ante la presencia del Señor, ¿verdad?
Bien, ¿cuál es la segunda pregunta? ¿De quién depende la santidad de los creyentes? ¿De quién depende? Estamos incapacitados para ser salvos. Y nada más basta recordar cómo eras antes, cómo era yo antes de ser llamado. ¿Sí? No había esa capacidad. Es el Señor. Tercera pregunta. ¿Cuáles son las evidencias de santidad que deben verse en los creyentes? Eso a veces tenemos duda. ¿Cuál es la evidencia de que eres salvo? La más fácil, ver lo que eras antes y que ya no eres. Había una tentación que yo cada día le decía, adelante, si quiero. Sé que está mal, me daña, me avergüenza, daño a mis padres, daño a mis prójimos, pero quiero eso y lo. Y a veces decía, no lo quiero, pero al otro día, ¿qué decía? ¿Y hoy cómo le hacemos? Con el Señor, con el Espíritu Santo, vamos de poder en poder y nos gozamos porque ahora le podemos decir no hasta lo más simple, como aquel Esplenda, ¿verdad? Algunos no saben cuando mencioné eso del Esplenda. Y hace poquito vi un hermano que llevaba 3 Esplendas. No creo que haya meditado todavía, pero al rato lo va a convencer el Espíritu Santo de que ya no se lo lleve del oxo, ¿verdad? Bien. ¿Qué parte del credo de los apóstoles habla de la santidad? A ver si no sabemos del credo de los apóstoles. Pero específicamente donde habla de los santos. Creo en la. Ahí va una, y hay otra frasecita, otra parte que también dice. Pero en el credo. Creo en la Santa Iglesia Universal y creo en la comunión de los santos. La pregunta es, ¿lo creemos? Al menos la mitad yo creo que sí, ¿verdad? ¿Lo creemos? Que somos, ¿qué cosa? La Santa Iglesia Universal. Y que hay una comunión entre ¿qué? Santos, entre santos. Esa Santa Iglesia Universal la hizo Dios y esa comunión de los santos es la ayuda de Dios. ¿Por qué creemos? Bueno, primeramente lo debes de ver en quién. En el hermano Ríos, en el hermano Cantú, no hay ningún Cantú. ¿En quién? En mí mismo, porque lo veo en mí y luego ahora sí también lo veo en ¿dónde? En la iglesia, en testimonio, ¿verdad? Es hermoso y muy hermoso verte y darte cuenta y ver que vas progresando, que va cada vez habiendo más santidad. Tú ves algunos pecados, yo no sé, yo veo yo los míos que algunos ya les puse tacha y ya no han vuelto. Hay otros que de vez en cuando, ¿verdad? Pero ya no los practico. Y ese de vez en cuando, ¿qué hacen? Me incomoda, me mortifica, me duele. Y costumbre que no tienen muchos de la iglesia es los confieso cada día. Si pidiera ahorita que levantar las manos, ¿quién da a conocer al Señor los pecados cada día que comete y se arrepiente y pide perdón? Y no tenemos esa costumbre y deberíamos hacerlo cada día y el Señor lo pide y eso nos mantiene en ese proceso de santidad. Al orar. Es el momento de hacerlo, ¿verdad? Y en todo tiempo. Y es triste verte y ver hermanos caídos y saber que los principales jueces y severos jueces somos los cristianos. Cuando alguien falla, cuando alguien se equivoca, cuando Gálatas 6:1 dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, nosotros que somos espirituales, restaurémosle, levantémosle y invitémosle ¿a qué? A entrar en santidad. Entonces, ¿qué quiere decir que la iglesia es santa? Dice el Fanal, para los que lo leyeron, no son míos lo que voy a decir. Dice el Fanal que la iglesia no es perfecta. ¿Tiene razón? Sí. Tiene razón. Dice que el mejor de los miembros de la iglesia, yo no sé quién piensas que sea el mejor miembro de la iglesia, es un pobre cristiano. Así dice el libro, ¿verdad?
es pobre cuando su intento, su quehacer es con sus propias fuerzas, con su propia mente, y entonces podemos decir que es un pobre cristiano. Pero si lo hacemos en el Señor, si pedimos la guía del Espíritu Santo, si confesamos nuestros pecados y todo lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, podemos decir que ya no somos pobres cristianos. La iglesia invisible es santa en hechos y sentimientos. En hechos y sentimientos. ¿Cómo sería un ejemplo de esto? La iglesia invisible es santa en hechos y sentimientos. Un ejemplo. Yo puse uno que parece que a veces se da en la iglesia. El chisme. ¿Cómo podría yo este comentario de que la iglesia invisible es santa en hechos y sentimientos con este ejemplo? Bueno, que me diera tristeza el chisme. Que me diera tristeza el chisme. De mis hermanos y mío. ¿Y qué más? Y que yo dijera, yo no voy a caer, yo no voy a usar el chisme. Estoy dando un ejemplo de eso. La iglesia invisible es santa en hechos y sentimientos. Y aquí te doy un ejemplo de hechos y sentimientos. ¿Cuál fue el sentimiento? Me duele si oigo un chisme. Si alguien te va a contar un chisme, ¿cuál es la cara que ves en tus hermanos cuando se va a hablar de un chisme? Yo las veo de interés, jamás la he visto a ninguna llorando. Y hay otras que se... ¿Qué dije? Nunca he visto a alguien que llore, que frene y que diga, oye, para, eso conmigo no va. Discúlpame, con todo respeto, te amo, y tú tampoco lo hagas. Eso te mortifica, te duele. Porque si ya estás haciendo eso, estás dándole reversa a la ¿qué? A la santidad. Entonces, ya entendimos cuáles son los hechos y sentimientos que debe haber en la iglesia, que es santa. Recuerda la palabra, cualquier persona o cosa sacada del mundo y apartada para el servicio de Dios es, ¿qué dije? Cualquier cosa o persona sacada de ¿dónde? Del mundo y es traída para ser usada en la casa de Dios para servir a Dios es santa o santa. Denme un ejemplo de cosas que están aquí que son santas. Los instrumentos, el piano, el teclado. Entonces, si un día un hermano nos lo pide para una fiesta, ¿qué debemos decir? Y a veces sí lo hacemos. A veces sí lo hacemos. O a veces aquí mismo adentro no la sacamos, pero nos ponemos a tocar una pieza del mundo. No nos incomoda que alguien tocara ahí una pieza de Beethoven o que toque una pieza ranchera. O debiéramos decir, ¿verdad? Ese piano es exclusivo para el uso del Señor. Y debiéramos de aprenderlo quiénes. Entonces, si algo es para el Señor, para eso es que no hace, no dice, no tiene sentimientos, pero sí está consagrado para que sea usado nada más para cosas del Señor. ¿Qué es lo que dice la aleluya de Beethoven? Bueno, yo pensé que lo habíamos escuchado con el coro. ¿Alguien sabe qué dice la aleluya? Glorificar a Dios, siempre y siempre. Mientras sea para el Señor y dedicado al Señor. Entonces, es bien fácil detectar cuando una música, una canción, un canto, eso no es para el Señor. También el uso exclusivo para el templo son las cosas, pero también son las personas. Y en el Antiguo Testamento, ¿quiénes eran usados para el templo? Por Dios. Los sacerdotes, los levitas. ¿Qué hacían los sacerdotes? Ministrar, ofrecer, predicar, presentar el sacrificio ante Dios. ¿Y los levitas? Y cantar, dirigir los cantos para nuestros hijos. Así es otro ejemplo. Y
en ese Antiguo Testamento encontramos algunos sacerdotes o levitas que fallaron. Entonces, sí podemos encontrar que a todos los niveles podemos fallar. Si se equivocó un sacerdote, pues también me puedo equivocar. Entonces, pero no quiere decir que me salvo de ser santo porque soy un hijo de Dios. Puedo fallar. Pero hay unos que vemos en la historia que Dios, cuando vio su fallo, los mató. Y esos, pues, claramente nunca llegaron, ni alcanzaron, ni empezaron la santidad. La iglesia visible, que es la que tienes a tu alrededor, ¿a quiénes los ves como no santos? ¿Se oyó la pregunta? A la iglesia, qué bueno que dice eso, ¿verdad? No nos toca a nosotros. En el sentido de juicio, en el sentido de ataque, en el sentido de decir tú estás condenado, ¿sí? No nos toca a nosotros. Y hay hombres que se equivocan, ¿verdad? Yo fui a una iglesia a hacer un trabajo de carpintería y llegué temprano. Quien me citó para hacer un trabajo de carpintería que lo iba a hacer para mi señor con mucho gusto. Y pues estuve en el culto. Y en el culto pues resultó que la iglesia era pentecostés y se tiraban al suelo, algunos riéndose, otros llorando. Y cuando terminó el culto, el pastor dijo: los dos que están atrás, que era mi esposa y yo, condenados, directito al infierno. Porque no lloramos, porque no reímos, porque nos tiramos al suelo, ¿verdad? Y la pregunta es, siendo pastor, ¿podían decir eso? Nadie puede decir eso. Entonces, ¿qué hacemos con el que tienes al lado, con la iglesia visible, que sabes que está cometiendo pecado? ¿Conoces a alguien que está cometiendo pecado? Yo sí. Porque me dicen, porque me platican, porque se acercan, porque me doy cuenta. ¿Qué hago? Pero en amor y sin juicio. Así es. ¿Cuál es el proceso? Nos dice que vayamos de a unito, ¿eh? Primero dice de a uno. Y luego, otra vez de a uno. ¿Por qué nos manda primero de a uno y no de montón? Porque hay que hacerlo con amor, con cuidado. A ver si no se equivocó, a lo mejor nosotros vimos mal. A veces, el hermano siempre llega tarde, pero no sabe qué pasó. El hermano falla en las noches, a lo mejor está evangelizando allá en la plaza y ustedes no saben. O sea, hay que checar, hay que ver, pero no soltarlos, que es para que sigan, les restauremos y sigan en qué, en santidad. Claro que no somos perfectos, la ley está hecha, la ley debe ser para nosotros de gozo, debe ser una guía, debe de ser para nosotros para tener una vida en justicia, en pureza, en excelencia. Pero Pablo dice, estos miembros van en contra de esa ley. Mi cuerpo va en contra de esa ley. Sé que yo puedo fallar a esa ley. La ley es correcta. Pero aún, aunque yo falle, debo seguirla buscando y debo seguir amándola y debo seguir practicándola. No somos perfectos, pero nos da consejos para estar en santidad. No podemos con la ley al 100% y por eso nos da consejos. ¿Cómo es que podemos no caer y fallar en los mandamientos? ¿Cuál es una manera? Aquí tengo como unas 8. ¿Cuál usas tú para no caer? La oración. La lectura, ya me están diciendo, ¿verdad? Si hay maneras, si hay formas, ¿verdad? La primera es quitarnos ese pensamiento, ¿verdad? Que veamos dijo un pastor, veamos al pecado como una mosca que se para en la frente. ¿Qué haces con la mosca que se para en la frente? Rápido, luego opciones, no te esperas y le dices, oh, te vas o no te vas, es rápido la acción. Entonces, en el pecado es rápido. Cristo, a mí me dijo un pastor de joven, mira, no batalles, menciona a Jesús, Jesús, y no vas a poder, porque te va a dar vergüenza ir a hacer ese pecado trayendo en tu boca Jesús. Pero si lo quitas y dejas y empieza tu mente a hablar de lo que es el pecado que se está presentando ante ti o la tentación, pues vas a caer.
Entonces es un remedio que me dio de joven y me sirvió mucho, hablando, diciendo, proclamando el nombre de Jesús. Bueno, ¿cuáles son los consejos que nos presenta Pablo en esta mañana? La primera, someterse a la dirección de Dios por medio de los mandamientos que mencionamos hoy. Y recordar que si yo los cumplo, agrado a Dios. Segundo, ocuparnos de las cosas de Dios. ¿Cómo es ocuparnos de las cosas de Dios? Ahorita ya lleva dos en la lista. ¿Cuáles son las cosas? Evangelizando, invitando, reunirse, invitando, culto familiar, leyendo la Biblia, asistiendo a los cultos. Esa es la manera en que nosotros estamos alimentando. Ah, sí. La pobre hermana Marta ha ido sola, yo he visto ahí siempre a mi hermana sola. Y una vez me dio tristeza que si llegara ese pensamiento, pues ya no les diga, pues ni va nadie. Y a lo mejor va a seguir siendo lo mismo, ni va nadie, ¿verdad? Pero mi hermana se está poniendo palomas allá arriba, no sé. Está ganando el cielo, pero con todo el trabajo. Y hermoso, ¿verdad? Ella pone su dinero, pone su esfuerzo, ella va al lugar, y si no hay quien la lleve, ella se mueve, ya anda con su diablito, con sus cosas cargadas. Diablito de llanto, ¿verdad? Bien. Bien. ¿Qué más? Darle muerte a las obras de la carne. Darle muerte a las obras de la carne. ¿Qué tenemos que hacer con el viejo hombre? Mortificarlo, dañarlo, y ahorita hay la frase aquí más correcta: hacerlo morir. Hacerlo morir. ¿Y qué tenemos que hacer con el nuevo hombre? Pues alimentarlo con las cosas de Dios. Leer la palabra de Dios y estar en armonía con la palabra de Dios. ¿No saben qué bendición ha sido para mí estar aquí enfrente? Bueno, por si lo saben, ¿verdad? Yo, cuando un pastor me dijo, nada más que cuando ya te pongas ahí enfrente, hace como unos 40 años, me dijo ese pastor, lo que tú digas, lo que tú estés predicando, lo que tú estés compartiendo, si no lo piensas seguir, no lo piensas cumplir de la mejor manera, mejor siéntate, porque te va a ir peor. Allá sentado también te va a ir mal, pero acá enfrente te va a ir peor. El Señor va a ser más severo contigo. Entonces, pararse enfrente implica meditar, pensar, comprometerse y decir, no puedo hacer aquello porque no me puedo parar enfrente a mentir y a invitar a lo que yo no estoy dispuesto a cumplir. Pero aún estando en la banca, ese debe de ser nuestro mismo sentido. Entonces, leer y estar en armonía con la palabra de Dios. ¿Qué más? Lo que decía ahorita, confesar pecados. Esa es una práctica. ¿Cuándo pecas? ¿Cuándo peco? Todos los días, hermano. Yo sí digo porque el martes no. ¿Evangelizaste? Pues dejaste de evangelizar. ¿Le dice a alguien necesitado? Pues dejaste. Hay cosas que hacemos y hay cosas malas que hacemos y hay cosas que dejamos de hacer, son buenas y se convierten en pecado. Y algunas no son con hechos, son aquí, maquinadas aquí, pensadas aquí, y para el Señor son como si fueran hechos. Entonces, confesar los pecados. Perseverar en la fe. ¿Sí? ¿Cómo se persevera en la fe? Hace poquito compartí con ustedes 3 cosas. Para que haya fe debe de haber conocimiento. La fe viene por el qué? El oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Y ya que la oí, la vi, puedo ver que es buena. Y les decía a mis hermanos de Dios de Guadaviva que hay un líder en la universidad que me dice que la Biblia es excelente, que con ella él ha usado muchas cosas que vienen ahí para su liderazgo y le salen bien las cosas. Pero también usa un libro de Hitler, ¿verdad?, para combinar las dos, y es ateo. Entonces, al final de cuentas, aunque use la Biblia y aunque la lea y aunque diga que es excelente, pues no es hijo de Dios, no es salvo, no es santo, ¿verdad? Entonces, nuestra fe se alimenta primero de leerla y luego de quererla. Pero también en querer se pueden quedar las cosas, ¿verdad? En querer. Sino que abrazarla, tomarla. Yo no sé cuántos de ustedes han orado con pasajes de la Biblia. Yo les compartía cuando me abrieron aquí.
Yo oré con el Salmo 30, donde David dice, déjame vivir, ¿de qué te sirvo en el ataúd? ¿De qué te sirvo hecho tierra? Déjame seguir compartiendo la palabra de Dios. Esa fue mi oración cuando me dijo el doctor que casi estaba seguro que a nos vemos. Entonces, nosotros podemos hacer la nuestra, y entonces eso alimenta nuestra fe. ¿Qué más? Orar con fervor y constancia. Orar con fervor y constancia. Practicar la oración. Y por último, tomar las obras de Dios, que las preparó, ¿cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, para que tú y yo viéramos esas obras y que las tomemos y las que hagamos fructíferas, que las pongamos en obra. ¿Sí? Esas obras que nos dio el Señor, las vivamos y las hagamos. Entonces, todo esto ayuda a ¿qué? Andar en ¿qué? En santidad. Así es una iglesia santa. ¿Cuáles son los enemigos que intentan impedir que la iglesia progrese en santidad y que quisieran privarla totalmente de la santidad? El mundo primero, ¿sí? El mundo primero. El mundo ofrece, el mundo enseña, el mundo critica, el mundo te dice ven, ¿sí? Y yo pregunto, ¿el mundo ya entró a la iglesia? Sí. Ya entró. Y ni para qué decir cosas para no aventar pedradas, pero cada quien sabemos qué cosas del mundo hemos tomado y las hemos metido aquí. Y es uno de los enemigos. ¿Quién más es otro enemigo? La carne. Yo mismo, ¿verdad? Si alimento la carne con las cosas del mundo, pues otro enemigo es la carne. Y finalmente, ¿quién es mi enemigo directo? Satanás. ¿Sí? Y todo esto, dice el cuadernito, se llama mundanalidad. Mundanalidad. En la mundanalidad hoy en día, en un libro leía que es una situación muy difícil para la iglesia, porque hay una línea en la que nosotros estamos de este lado y hay una línea en donde el mundo está de aquel lado. El asunto es que nosotros a veces la línea la movemos para allá o la movemos para acá. O a veces ya no distinguimos, ya no sé qué es bueno y qué es malo. Ya no sé qué es correcto y qué es correcto y qué no es correcto. Menciona el cuadernillo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hacer? Bueno, yo les daba la solución que me dio un pastor y así le decía a mis hijos. Cuando ellos decían, papá, es que yo siento que esto no tiene nada que ver. Bueno, nomás dime, ¿te llevarás a Jesús ahí? No, pues no, ya me dije. Con eso. Y así es la misma práctica. Si Jesús no va, no dice, no hace, pues tampoco nosotros. A veces el cine, que es el gusto de algunos o de muchos, vamos sin cuestionar, sin preguntar, sin saber. Pues es clasificación B, pero no trae mucho. Y a lo mejor es clasificación C, pues nos volteamos, hombre. Cerro los ojos. Y a veces vemos en las filas de clasificación C a alguien conocido y ya mejor no le decimos hermano, no, pues hermano, porque ya no distinguimos y ya la costumbre se hace como que está bien y no es problema y no es correcto. No es problema, está bien y es correcto. Qué difícil es para unos y otros esta situación. Qué difícil es que alguien se los diga, les aconseje y les amoneste. A veces también eso es bien difícil en la iglesia. A veces lo hacemos entre la familia, lo hacemos entre la iglesia y se nos ofenden. Ya a veces se nos enojan y ya no nos quieren hablar, ya no nos quieren decir nada, porque queremos aconsejar. Pero bueno, es trabajo de la iglesia para mantener la santidad. Un pecado reinante, dice el librillo del mundo que entró a la iglesia, es la inmoralidad. Y la inmoralidad nos lleva al divorcio. Y es triste ya ver esto como una estadística que crece allá afuera, pero que también está creciendo en la iglesia. ¿Y cuál fue el motivo? Que abrimos una puerta, que dice lo que es la sexualidad. Abrimos una puerta y esa abre otra puerta y nos lleva a niveles y consigue Satanás lo que quiere, dividir los matrimonios. El creyente debe de seguir la santidad, la santificación, la consagración, el sentirse separado del mundo,
sentirse diferente del mundo. Les voy a hacer unas preguntas y ustedes me dicen para ver esa línea. Voy a hacer nada más 5 preguntas para ver esa línea. ¿Es bueno comprar? Sí. Ahora, miren la pregunta. ¿Es bueno comprar, comprar y comprar y comprar? Dice ahí, entonces eres un materialista. Pues hay que ver dónde es la línea. Dice, ¿es bueno comer? Ahí va una pedradona para mí mismo, ¿verdad? Pero es bueno comer, comer, comer y comer. ¿Cómo se le llama eso en la Biblia? Gula. Y ese casi no lo queremos voltear a ver. Y para el Señor, gula, ¿qué es? Es pecado. Es pecado. ¿Dormir es bueno? Pero dormir, dormir y dormir es un perezoso. Y dice el Señor que los perezosos no coman. ¿Verdad? Los flojos no comen. ¿Verdad? ¿Es bueno trabajar? Pero trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, ¿qué puede suceder? ¿Cuál es la primera situación que hace eso? Que daña. La familia. La familia. Nos hacemos adictos del trabajo, ¿verdad? Nos comprometemos con el trabajo y llegamos todos los días tarde. Y que no me digas nada de que por qué me quedé. Cállate. Cuidado. Jugar. Y depende de qué juego, ¿verdad? Ahí menciona el fútbol. ¿Es bueno verlo? Está bien. Jugar, está bien, a mí me gustó. Pero gritar gol aquí dentro del templo, me platican en la historia que ya viste que hubo uno aquí que estaba oyendo con audífonos, ¿verdad? Y se levantó. ¡Ah! Imagínense aquí en el templo oyendo el partido. Y otros que dejaban el domingo porque jugaban Tigres y Monterrey, no sé. Entonces, cuidado cuando rebasamos esa línea. Hay un mundo necesitado, desesperado, enfermo, que nos necesita a ti y a mí. Pero para poder ir con ellos, necesitamos ser santos, apartados y en una progresión, en un avance de santidad para poder ayudar a esa gente que nos necesita. El pasaje dice la paz en las iglesias. Hay gente que alborota las iglesias, que mete cizaña. Hay cosas que no logro entender aquí en la iglesia y aún en el mismo trabajo, pero bueno, al final entiendo que es Satanás. Cuando sale un director del Álvaro, aquí no me dejará mentir el hermano Joel, nada más termina su periodo, o sea, un día antes se le daba caravana, anestesia, se le sacudía el polvo del hombro, pero nada más sale y ya queda ¿qué? Odiado. Ya no quieren que regrese, ya no quieren que se asome, ya no quieren que esté ahí. Y empieza el pleito director con director y es una cosa que se repite y se repite y se vuelve a repetir. Pero se entiende. ¿Están ellos en dónde? En el mundo. Hoy entró el pastor, ¿quién? ¿Quién se gozaba? Y algunos le hicieron. ¿Por qué? Ahorita que nos dijo el hermano, que debemos ¿qué? Amarnos. Es que una vez dijo, y tú no, y yo no nos equivocamos también. Entonces, debemos amarlo, porque si no, no estamos en santidad. Estamos dándole paso al enemigo y él está ganando terreno en la iglesia. Debemos amar a todos por igual. Dios es santo, santo, santo. Y hay seres espirituales que están entonando y diciéndole santo, santo, santo. Y no llegaremos a comprender la pureza, la limpieza, hasta que estemos allá. Pero mientras tanto, estamos aquí para acercarnos al santo, santo, santo. Nosotros debemos de ser santos.
Y ahorita vimos todo este proceso de santidad, orando, confesando, haciendo buenas obras, amando. Ya vimos todo el proceso que se requiere para estar en santidad. Y que no nos hagamos la pregunta, ¿por qué Dios no me oye? ¿Por qué Dios no me ha contestado? Para que Él oiga las oraciones nos tenemos que presentar justos. Y para ser justos delante de Él, ¿quién es el que puede? Cristo, con su sangre. Pero si no confesamos y no creemos, por eso nada llegará a nosotros de lo que pedimos si no conservamos esa santidad. Como decía, debemos mortificar al viejo hombre, no dándole gusto y matándolo, dijo mi hermano. Bien dicho. Debemos vivificar el nuevo hombre. ¿Cómo? Fortaleciéndolo en Dios. Y termino como dice Berkhoff. Berkhoff es un libro que llevan los seminaristas, donde viene la doctrina y viene muy estudiada, muy explicada. Y ahí viene la definición de santificación. Escuchen, hermanos, como dice. Dice, aquella operación bondadosa y continua del Espíritu Santo. Estoy hablando de la santificación. ¿Es aquella qué? Operación qué? Bondadosa y continua del Espíritu Santo. ¿Sí? Que es el que está intercediendo, ¿verdad? Es el que está intercediendo con gemidos indecibles. Y que no es como una oración de nosotros rápida, sin mucha fuerza, sin mucho sentimiento y con poca fe. No. Su decir, su pedir es de lo profundo que dice, no podemos entender, no podemos explicar. Regreso. Aquella operación bondadosa y continua del Espíritu Santo, mediante el cual Él, al pecador justificado, lo liberta de la corrupción del pecado. Repito, aquella operación bondadosa y continua del Espíritu Santo, mediante la cual Él, al pecador justificado, lo liberta de la corrupción del pecado, renueva toda su naturaleza a la imagen de Dios y lo capacita para hacer buenas obras. Esa es la definición de Berkhoff de lo que es la santificación. Vamos a orar. ¿Algún comentario antes de orar? Bien, hermanos, sabemos cómo tener ese proceso de santificación. Sabemos por qué somos santos. Alimentemos eso, solicitemos al Señor ser santos cada día y podamos ser ese instrumento que para allá afuera necesitan de nosotros. Bendito Padre, Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque recogiste un trapo de inmundicia sucio y lo haces, Señor, santo. Porque tú lo quieres, porque tú tienes el poder, porque tu presencia nos ayuda, porque tú pones el querer y el hacer, porque tú desechas el viejo hombre y tomas el nuevo hombre, porque tú nos acercas, Señor, para que tú te acerques. Tú lo haces todo, Señor. Por eso en esta mañana te rogamos, te suplicamos, te pedimos de lo profundo de nuestro corazón, Señor, tener ese sentir cada día, ser santos, para que tú te agrades, para que tú te goces, ser santos para podernos acercar a ti, Señor, y alabarte y glorificarte, ser santos, Señor, para bendecir a otros, a nuestros hermanos en Cristo, a nuestras familias, a nuestro prójimo, Señor, ser santos porque a ti te agrada, Señor, y es lo que tú pides. Gracias, Señor, por tu presencia, por medio del Espíritu Santo, que nos ayuda así a hacerlo, Señor. Te alabamos y glorificamos y te agradecemos todo, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.